Bueno, ¿y tú qué? No te hagas el loco, que sé que estás ahí. ¿Quién eres? Habla. Contesta. Habla. Muy bien. Si no hablas, le digo a Marga que te prenda fuego, que tu cuerpecito de madera tiene que arder muy bien. ¡Maricón! Tienes que decirle a la chica ¡Que el asesino es la muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! Ay, no sabes cuánto lo siento. Es que el niño es tan travieso. ¿Travieso? Que su hijo me ha atado y me ha tocado. De no haber venido usted a saber lo que hubiese pasado. Mujer, no seas exagerada. Son cosas de la edad. Ah, sí, por cierto, ¿cuántos años tiene su niño? ¡Es horrible! No te consiento que hables así de él. A ver si te va a escuchar. Que me da igual que me escuche. Ese niño es un peligro. Anda, que cualquiera que te oiga. Ah, pues me van a oír, porque pienso contárselo a toda la escalera. ¡No! ¡Ni se te ocurra! Claro que lo voy a hacer. Y que se enteren los servicios sociales de la clase de monstruos que tiene. Tu cita ha sido maravillosa o un desastre. Una mierda, ¿por? Por la cantidad de WhatsApps que estás mandando. Estoy intentando ponerme en contacto con él desde que se fue de la cena, pero no lo tiene operativo. ¿Se ha ido de la cena? Fue horrible. Ay, no sé, pero tenéis el plan astral revolucionado. ¿Por qué no me dejáis en paz? A mí no me eches la culpa. Daría todo por relacionarme solo con personas vivas. Cuando los fantasmas te ayudamos a diagnosticar a tus pacientes, no te parecemos tan mal. Me tienes harta, tú y todos los demás. Muy bien. Por cierto, el muñeco ha hablado. Quiere que te diga que la asesina es la muerte. ¿La muerte? La muerte acaba con todos. Y todos tenemos la esperanza de que sea un descanso. Pero no, tras la muerte estáis todos vosotros. Y ya no soporto. Era del hospital. Luis ha tenido un accidente. Está en coma. ¿Qué pasa, Marga? Ay, doña Cura, ¿cómo se encuentra? A decir verdad, cada vez peor. Pero no soy de los ruidos arriba. ¿Qué ruidos? Los de ese niño, el hijo de Rosa, la de arriba, que no para de correr y patalear. Bueno, es un niño. ¿Pero qué niño ni qué niño muerto? ¿Tú lo has visto alguna vez? No. Perdone, que tengo mucha prisa. He escuchado golpes, gritos. No sé cómo no los has escuchado tú, que vives justo abajo. Algunas veces pienso que vives en tu propio mundo de fantasía. Déjame, por favor, que tengo que ir al hospital. Algo pasa allá arriba. Podría ser el asesino. Acompáñame, solo para comprobar que todo va bien. No, nada va bien. Con usted nada va bien. Siempre pasa algo cuando usted se acerca. Todo el día empeñándose en meter las narices en las desgracias ajenas. ¡Alcahueta! Doña Pura, usted es a estas horas. ¿Espera otra persona? A estas horas. ¿A quién esperaba? A estas horas. A estas horas. Pero, señora. ¿Dónde está? Eso digo yo, ¿dónde está? ¿Quién? La otra. ¿Qué otra? Usted estaba con otra. No se haga la tonta. He venido sola. He oído ruidos, barullos. A estas horas. Tranquilícese, doña Pura. Mi hijo está un poco revoltoso, pero solo es eso. Ya sabe usted cómo son los niños. A mí no me engaña. No hay tal niño. Usted es el niño. ¿Pero qué dice? Desde que llegó al edificio lo tuve claro. Usted tiene doble personalidad o algo. Perdió al niño y desde entonces el trauma la ha convertido en una loca. Una loca que cree tener un niño. Y descarga sus frustraciones matando a la gente de este edificio. ¡Porque usted es la asesina! Interesante teoría. ¿Y no le parece a usted que si esto fuera cierto, se habría metido en la boca del lobo? ¿Cómo dice?
que si yo fuera la asesina, usted habría sido muy imprudente viniendo aquí a estas horas, sin avisar a nadie. ¿Y a quién voy a avisar? A estas horas. De todos modos, está usted de suerte. Ni yo soy la asesina, ni estoy traumatizada por haber perdido a mi hijo. De hecho, está aquí. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No lo veo. Pues aquí está. Por cierto, está un poco enfadada por haberle molestado. A estas horas. Javierín, saluda a Doña Pura. Lo encontraron en el interior de su coche. Dios mío, ha debido ser un golpe muy fuerte. ¿Tiene algún traumatismo? ¿Está ileso? Ileso. No tiene el más mínimo golpe. Pero, ¿y el accidente de coche? No me he explicado bien. Él no sufrió ningún accidente. El coche estaba detenido en el arcén de la autopista con luces de emergencia. Él estaba en el asiento del copiloto. Ileso, pero en coma. ¿Dónde estoy? ¡Abran! ¡Abran! ¡Hay alguien! ¡Abran! ¿Quién es aquí? ¿Quién es? ¡Ay, Dios mío! ¡Un animal! ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Ay, Dios mío! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En principio no tiene lesiones, pero resulta un misterio por qué está en coma. Su evolución es imprevisible. La dejo unos minutos con él. Luis. Luis, ¿estás por ahí? Bueno, si no estás, seguro que es buena señal. No estoy en coma. Y gracias a eso mi espíritu es libre para poder hablarte. Ay, Luis, no sabes cómo me alegro de que no hayas muerto. Yo aún no. Pero a ti a lo mejor te ha llegado ya la hora.